Continuamos con la disertación acerca del uso de enzimas en avicultura a cargo del médico veterinario Juan Jerónimo Larumbe y lo patrocina Oltec. Es de nacionalidad argentina y española, médico veterinario egresado de la Universidad de Buenos Aires y homologado en España con especialización en producción animal, con manejo correcto del idioma inglés, con un posgrado en el Michael Smoothfarth Graduate Business School del Colegio Universitario de Dublín, Irlanda, con una maestría en Administración de Negocios, Agrobusiness, Oltec. Está cursando el tercer año de 4 en total con metodología semipresencial. Ha realizado muchos cursos, perspectivas de ventas, curso de portugués nivel básico, curso de productos ícticos en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, curso de alergenos en alimentación, cursos de aromas y sabores, control, gestión y garantía de la calidad de la industria alimentaria en Buenos Aires, cursos pertenecientes al posgrado en calidad de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, veterinario de explotación realizado en Pamplona, higiene y conservación de alimentos realizado en Murcia, con antecedentes laborales en Europa y Argentina. Desde diciembre de 2017 es gerente comercial de Oltec Biotechnology Argentina. Venta a cuenta clientes, equipo de ventas y marketing a cargo, aditivos en nutrición animal, enzimas, minerales orgánicos, secuestrantes, micotoxinas, salmonelicidas, antifúngicos, derivados de levaduras, etc. Lo escuchamos. Gracias, Isidro, por la presentación. Para mí es un gusto siempre estar con ustedes y formar parte de esta gran familia. En esta charla de hoy, la idea es hablar de enzimas tanto de uso en nutrición como enzimas en producción de harina de plumas. Lógicamente, por el tiempo que demandaría este tema, va a ser tocar algunos conceptos, dejar algunas ideas, que pues quien tenga la posibilidad de estar eligiendo la utilización de enzimas o arrancar una tecnología desde cero en enzimas, tenga algunas bases que puedan servirles. Cuando hablamos de enzimas, hablamos de aditivos, y creo que las enzimas son aditivos ideales, lógicamente cuando están correctamente utilizadas, ya que son grandes ahorradores de costos de alimentación, que pesan mucho en cualquier producción, y también, bueno, son aditivos que hacen más eficiente el uso de alimentos y tienen que estar muy relacionados con lo que es sustentabilidad. También forman parte de salud intestinal. Está demostrado que un correcto paquete de enzimas aplicado en las aves reduce el número de patógenos a nivel intestinal, por lo tanto debería ser parte de un plan de reducción de uso de antibióticos. Y bueno, han sido desarrolladas hace muchos años las enzimas, entre otras cuestiones por contaminación de suelos, ¿no? Para evitar el exceso de fósforo en las tierras, y bueno, también tiene todo esa parte ecológica de trasfondo. Después, volviendo a la nutrición de las aves, hay enzimas que también colaboran en el consumo de alimentos. Algunas de ellas trabajan en lo que es viscosidad, y al mejorar esa viscosidad evita el atrapamiento del alimento en el tracto digestivo, en el enlentecimiento y por consecuencia caída en los consumos. Y las enzimas, bueno, ayudan en este punto. También podemos hablar de homogeneidad de lotes. Algunos animales, hay lotes que tienen animales que por una sensibilidad propia o individual no tienen una buena digestión. Y la ayuda de estas enzimas para estos animales implica que estos animales no queden retrasados y no generen esa falta de homogeneidad en lotes. Después, otro punto no menor es el efecto que tiene el correcto uso de enzimas en las camas. Cuanto mejor sea la digestibilidad de ese alimento, menor humedad vamos a tener en las camas. Es un punto que está directamente relacionado con lo que es salud de garras.
que bueno, también es otro punto interesante para poder hablar en alguna otra charla, en alguna otra jornada, pero así como hablábamos que las enzimas deberían formar parte de un paquete, de un plan libre de antibióticos, también deberían formar parte de un paquete de salud para garras, nutrición mineral, paquete enzimático, control del amoníaco. Y otro tipo de enzimas, que ya comentaba al principio, que tienen que ver con la producción de harina de plumas, lo que generan es una mejor digestibilidad de ese producto final, con lo cual permiten una mayor inclusión de la harina de plumas en las dietas, y a su vez tienen ahorros en costos de producción, ya que se trabajan con temperaturas menores, con menos consumo eléctrico, menor consumo de vapor, o sea que por todos estos factores clasificamos a las enzimas como aditivos ideales. Bueno, enzimas en lo que es avicultura son varias las que están disponibles, no todas son de uso habitual. Las más comunes son las fitasas, prácticamente todas las dietas hoy por hoy están formuladas con fitasas, por el sencillo hecho que reducen el costo de esa tonelada de alimento balanceado. También silanasas, proteasas y un montón de otras más enzimas que forman parte del portfolio de las distintas empresas que se ofrecen: glucanasas, celulasas, distintos tipos de proteasas, lipasas. Las lipasas forman parte del complejo enzimático que digiere la harina de pluma. Bueno, son varias. El grafiquito que pueden ver abajo a la izquierda es el típico, que seguramente lo han visto 1000 veces. Para que una enzima se justifique su inclusión, tiene que apuntar a un sustrato, tiene que estar presente el sustrato, si no, nunca va a servir. Y con respecto a lo que principalmente se busca cuando uno aplica enzimas, es mejorar esa digestibilidad del fósforo, que es uno de los principales nutrientes de las aves, las proteínas y también la liberación de energía. En el grafiquito se puede ver simplemente como hay un porcentaje de absorción mayor, de aprovechamiento mayor en estos 3 puntos con enzimas que sin enzimas. Bueno, la idea no es hablar de ninguna enzima en particular, sino en general. Uno de estos puntos que habíamos hablado es que hay una mayor digestibilidad de proteínas. En este caso puntual, simplemente que vean el gráfico, cómo cambia con enzima o sin enzima la digestibilidad de las proteínas en materias primas, tanto como el maíz de la soja. Lo mismo ocurre con la energía que se libera del maíz, la harina de soja, y lo mismo podría ocurrir con el fósforo o con otros nutrientes. ¿Cuánto más se le puede liberar? Bueno, eso va a depender de muchos factores. Va a depender de la enzima, va a depender de la dosis, si es una superdosis, qué tipo de dieta estemos incluyendo. Y mucho tiene que ver también con la matriz nutricional, que después lo voy a comentar más adelante. Bueno, clasificación de enzimas. Clasificaciones son varias. La idea ahora es simplemente hacer una de esas clasificaciones en cuanto a su origen de producción. Hay dos grandes grupos: las enzimas producidas por sistemas de fermentación líquida a través de fermentadores, que son las más comunes, las más habituales. Y lo que pueden ver a la izquierda, que son sistemas de fermentación en estado sólido, lo que se llama SSF, que viene del inglés de Solid State Fermentation. En este caso, un hongo es un único microorganismo que es el que va a elaborar esas enzimas. Trabaja elaborando varias enzimas al mismo tiempo, y es un organismo que no es genéticamente modificado. Después, ventajas y desventajas de los usos de sistemas líquidos o sistemas sólidos son distintos, depende lógicamente quién lo diga, pero en líneas generales podemos decir que con sistemas líquidos tenemos la posibilidad de elaborar enzimas individuales con una concentración conocida, una actividad específica, y después juntarlas y sumarlas. Y con los sistemas de fermentación en estado sólido tenemos la ventaja de que las distintas enzimas, como son producidas por el mismo hongo, tienen lo que llamaríamos inteligencia natural y una sinergia de potenciación. Son enzimas que al provenir del mismo hongo y del mismo momento tienden a trabajar en forma sinérgica. Después,
Otra gran diferencia tiene que ver la termoestabilidad. En el caso de las enzimas en estado sólido, la termoestabilidad está garantizada ya por el propio sistema, en donde los activos están protegidos por su propia matriz y sus sustratos. Y en el caso de las enzimas líquidas, que después también las líquidas a su vez se pueden pasar a polvo o granularse, van a requerir casi siempre de algún sistema de cobertura o de coating para tener una termoestabilidad que nos permita resistir un proceso de peletización. Es un tema bastante importante, en el cual muchos de los nutricionistas tienen conciencia. Este gráfico tiene que ver con varias enzimas que hay en nuestro mercado, que son las enzimas más económicas, más baratas, que posiblemente definitivamente no están hechas por tecnología SSF y no tienen procesos de coating desarrollados y protegidos por patentes. Y la verdad es que cuando uno analiza estos resultados, esto es un test de recupero. Básicamente lo que vemos es cuando uno pone una enzima, peletiza ese alimento y después recupera la enzima y se fija qué nivel de actividad tiene. Si arrancamos con un 100%, después de peletizar, vemos cuáles son qué actividad nos queda. A 75 grados vemos que hay un nivel de recupero que podría ser razonable, pero cuando ya nos pasamos a temperaturas más altas, de 80, 85, ni que hablar 90 grados, en la mayoría de los casos no queda nada. Y esta es la gran diferencia entre usar una enzima de las llamadas caras o las enzimas baratas, ya que en alimentos peletizados la diferencia es abismal. En un alimento en harinas, por ahí no se ve este comportamiento. En peletización, sí. Es muy diferente cuando uno analiza y ve resultados de enzimas con sistemas de coating o sistemas SSF avanzados y otras enzimas como en este caso, que las diferencias son increíbles. Cero, prácticamente a 90 grados no queda prácticamente nada. Y este resultado nos analiza para saber qué es barato y qué es caro, ¿no? Enzimas que de pronto son baratas en una cotización y son caras después en el nivel productivo. Con un atenuante, o mejor dicho, con algo peor pasa en nuestros mercados, que muchas plantas de alimento balanceado son plantas viejas, posiblemente se trabaja con temperaturas mayores, los tiempos de acondicionado también son altos, y todo esto va en perjuicio de las enzimas menos protegidas. Bueno, puntos a tener a consideración cuando uno incorpora enzimas. ¿Cuáles son los puntos que normalmente los nutricionistas tienen en cuenta? El primero de ellos es que la reformulación permite un ahorro en costos, lo cual es bastante razonable. Los formuladores lo que hacen es cargan las matrices nutricionales de las enzimas en un programa de formulación, ponen el costo de la enzima y automáticamente el programa te va a decir cuál es el costo tuyo de la tonelada de alimento balanceado con la enzima 1, enzima 2 o sin la enzima. Entonces el primer filtro que debe pasar es la reformulación. A tener en cuenta también que en la reformulación uno carga los valores que la empresa comercial asigna. Y acá no todas las empresas trabajan de la misma forma. Hay empresas que son más arriesgadas, que dan matrices más competitivas desde lo comercial, y hay empresas que son más conservativas y que más conservadoras y que prefieren ser más conservadores y no tener nunca un problema de producción, un problema en granja. Motivo por el cual incluso algunos nutricionistas hasta hacen sus propias matrices o no toman el 100% del valor de la matriz. Bueno, otro punto que habíamos hablado es la estabilidad frente a temperaturas altas. Si vamos a peletizar, tenemos que pensar en algún sistema de coating que sea confiable o tecnología SSF, por lo que vimos en el gráfico anterior. Puntos también a tener en cuenta es que haya ensayos publicados, que no nos pase tener que hacer conejillos de indias con algún producto nuevo que sale al mercado y no fue previamente testeado. También tener en cuenta cuando uno analiza los papers o analiza las informaciones comerciales, que los resultados que se muestran sean no solamente en ensayos en vitro. El ensayo en vitro es orientativo, pero no puede ser determinante,
ya que hay otros factores como el pH, el rango de acción, bueno, muchísimos factores que van a hacer a que una enzima performe bien o no. Y también un punto a destacar es el tipo de dieta con el cual se hagan los trabajos, ¿no? Hay trabajos publicados que están hechos en Europa, principalmente, con dietas más basadas por ahí en trigo y menos soja, maíz. Entonces, tener una validación local o regional también es importante a la hora de entender la lectura de esas informaciones. Y posiblemente un punto que engloba casi todos los anteriores es el de la solidez y trayectoria de la empresa que nos va a abastecer de la enzima. Las enzimas no escapan a la generalidad de muchos aditivos, que es muy difícil probarlas, es muy difícil comparar enzimas. Muchas veces las matrices tienen diferencias que no son tan amplias, y cuando uno hace una prueba a campo, no alcanza el número de animales, el número de repeticiones, no hay una sensibilidad de la prueba suficiente para poder discernir entre qué enzima es mejor que otra. Por lo tanto, un criterio que tienen muchos nutricionistas es confiar en la empresa que te abastece del aditivo, en este caso de la enzima. Bueno, un poco otra línea de enzimas distintas que iba a mencionar son las enzimas para elaborar harinas de plumas, como algo diferente. Creo que enzimas en nutrición animal están bastante difundidas. En este caso, la utilización de enzimas en harina de plumas es algo bastante novedoso para nuestro mercado. Hay varias pruebas hechas en Centroamérica, en países europeos. En Argentina algo se hizo hace unos años, pero muy poquito. Y bueno, la idea de estas enzimas es poder reducir tiempos de elaboración y de esta forma bajar los costos de gas, bajar los costos de energía, los tiempos. Suelen ser enzimas que combinan proteasas, que son queratinasas en su mayoría, y lipasas. Y no solo es un tema de proceso, sino es un tema también de producto final. La harina tratada mediante esa predigestión enzimática es un producto final con un menor olor, con un color más claro, que es más comercial, y presenta una mayor uniformidad. Pueden ver ahí abajo a la derecha que en el método tradicional de uso sin enzimas, muchas veces se generan esas aglomeraciones de grasas o bolas o pelotas de grasa, que cuando uno utiliza una enzima, como en la foto del medio, la presentación es completamente distinta. Ahí podemos ver el color, vemos la uniformidad, y bueno, acá son dos temperaturas diferentes. Uno cuando utiliza la enzima puede trabajar a 110 grados, y cuando no la utiliza tiene que llevar a las temperaturas de 150 grados. No solo es un proceso térmico, sino también hay una influencia de la presión. Con la enzima podemos tener procesos más cortos, con menos presión y con menos temperatura. Y estos tres factores lo que terminan también produciendo es un producto final con una digestibilidad mayor. La harina de plumas tratada con la predigestión enzimática presenta una digestibilidad más alta. Esta digestibilidad más alta va a permitir, por un lado, para las empresas que producen su propia harina de plumas, poder incorporar un porcentaje mayor en su propio consumo. Y por otro lado, cuando se vende el resto de la harina de plumas, la pueden vender, tanto en mercados locales como en exportación, pueden negociar mejor sus precios de venta, porque el producto es otro producto distinto, con otros parámetros. Bueno, cuando analizamos en laboratorio, esto es un ensayo, pero hubo varios ensayos que se han hecho, puntualmente es en Centroamérica. Analizamos la digestibilidad de la proteína con y sin la enzima. Y como puntos destacables podemos ver la digestibilidad de la proteína, cuando en un control a través del proceso tradicional estamos hablando en un 56 aproximadamente % de digestibilidad. Cuando utilizamos las enzimas saltamos a un 77% de digestibilidad, lo que nos está dando una digestibilidad incrementada en más de un 37%. También observamos que en el caso de la cistina, que es un aminoácido que es importante en cuanto a su utilización, también tenemos un diferencial de casi un 22% más cuando se trabaja con la enzima. También hay una mayor liberación de energía. O sea, estos resultados
si bien hubo varios ensayos, en todos los ensayos vimos resultados parejos. En todos los casos vimos como mínimo una mejora de un 20% en la digestibilidad de la proteína. En algunos casos cercanos al 40%, como en este caso. Entonces, la incorporación de este tipo de enzimas para harina de plumas nos genera este beneficio en la calidad del producto, y en el proceso, puntualmente en este caso, hubo una reducción de 20 minutos en el uso de energía eléctrica, 30 minutos en el consumo de vapor. Y bueno, esto simplemente fue una introducción a distintos tipos de enzimas, distintos tipos de procesos de enzimas, de cómo se elaboran las enzimas. Para más consultas me pueden encontrar a través de Isidro, a través del mail, redes sociales, y podemos en profundidad discutir más matrices o discutir uso específico, uso inteligente de cada una de las enzimas. Así que bueno, sin más, muchas gracias. Y bueno, estamos en contacto, como siempre, continuamente. Hasta luego.